días para todos. Vamos a iniciar entonces la explicación de este ejercicio que va a ser la plancha que se va a desarrollar durante este periodo de tiempo. Como hemos venido trabajando los sólidos progresivos en dibujo isométrico, entonces tener en cuenta esa distribución de los cuatro cuadrantes eh, que tendría ahí inicialmente el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque y cuarto bloque de ese sólido progresivo que se va esculpiendo de alguna manera y va llegando hasta un punto particular. Tengo estas imágenes aquí, digamos, son las representaciones que hice en SketchUp para optimizar los tiempos de ejecución, pero pues son básicamente ilustrativos para que ustedes puedan desarrollarlo en casa con las escuadras y con el lápiz o portaminas como se han venido desarrollando los últimos ejercicios. Entonces, vamos a iniciar viendo cómo podrían ser esos sólidos inicialmente. Tienen unas medidas. Esas medidas como tal no es necesario que las coloquen en la plancha, pero sí es muy importante que ustedes las tengan presentes para la construcción de los isométricos, porque recuerden que en este caso, por ejemplo, si son 40 milímetros serán los que mida la distancia entre punto y punto en ese trazo de línea, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a revisar un poco cómo son esos sólidos para que ustedes tengan una idea cómo son tridimensionalmente y ya pasamos a recordar un poco cómo es el proceso como tal. Entonces tenemos aquí el primer bloque, ahí están las medidas y es un primer bloque básico. Eh, Ustedes así lo pueden apreciar. Vamos a movernos a esta parte, entonces en el segundo bloque vamos a tener una diferenciación. De pronto vamos a borrar estas lineecitas de acá para identificar la variación entre uno y otro. Entonces ese segundo cuadrante pasaría a tener estas configuraciones. El tercer cuadrante tendría entonces esta particularidad y se diferenciaría del otro por las líneas que se están dando y que en este momento voy a ir borrando para que se identifique cómo es y básicamente la diferencia entre el anterior y este es este pedacito de acá que tendríamos que eliminar y es básicamente este bloque. Y ya el cuarto bloque, el del cuarto cuadrante, el final, tendría estas características. Importante que mientras estoy borrando esto acá, tengan en cuenta que este hueco que se presenta aquí en esta zona es un hueco que va a pasar de lado a lado la figura, ¿no? Entonces, muy presentes mientras termino de eliminar que este hueco, entonces si ustedes se dan cuenta, es un hueco que va a pasar de lado a lado, ¿sí? Es básicamente entonces lo que se tendría. Ahora entonces para la cuestión en la plancha, puede ser en una hoja de DIN A4 si tenían el blog, lo habían adquirido con antelación y si no, pues puede ser sencillamente en una hoja blanca que les permita hacer eso en una hoja blanca, una cartulina blanca, eso sí, ojalá que sea blanca y le genere el contraste a la hoja particular. Hice estos trazos acá de las divisiones en color rojo para que fuera ilustrativo de la explicación de video, pero pues serán realizados en trazo de lápiz que quedaría en negro. Ahora voy a pasar a esta parte, no teniendo las divisiones, pero sí recordando de pronto un poco cómo es la construcción de esos tipos de líneas que se tendrían allí. Entonces vamos a tener las diferentes líneas. En azul vamos a tener las líneas que serían verticales, en rojo las que serían diagonales y en verde también las que serían diagonales en el otro sentido. Recordemos entonces que utilizamos las dos escuadras, la escuadra de 60 grados, la escuadra de 45 grados, no están a escala, pero son una parte ilustrativa que permitiría entender el proceso. Entonces, para las líneas verticales, podemos tener en cuenta que la regla de 45 nos va a servir como regla o escuadra de apoyo, la de 60 grados en ese sentido nos va a servir como la de trazo y sobre esa vamos a ir realizando esos trazos verticales. Entonces, básicamente va a ser sobre este sentido y la escuadra simplemente lo que va a hacer es se va a deslizar como tal en esa para realizar todas las líneas verticales.
¿Listo? Entonces, teniendo ya esa, las líneas diagonales en este sentido, que es el segundo tipo de líneas, la vamos a poder realizar si realizamos el siguiente movimiento en nuestra escuadra eh, y la desplazamos hacia el otro lado. Tenemos entonces en cuenta que nuestra escuadra guía va a ser la que nos permita realizar ese desplazamiento y vamos a trazar ese tipo de líneas en ese sentido. ¿Listo? Entonces, básicamente es el segundo tipo de líneas que podemos realizar y ya vendría el tercer tipo de línea que serían las líneas diagonales en el otro sentido también a 30 grados. Entonces, para esto vamos a darle la vuelta a nuestra escuadra y sobre esa misma parte entonces realizaríamos los trazos particulares. Entonces, allí se posibilitarían entonces esos trazos a partir de esa escuadra y simplemente entonces hacia un lado o hacia el otro se va realizando ese desplazamiento en la escuadra. Entonces, con eso posibilitaríamos entonces tener las líneas verticales, las diagonales hacia un lado, las diagonales hacia el otro que ilustramos como tal. Listo, con esto entonces culminaríamos la explicación, entonces hasta pronto.